ser, bueno, las consideraciones o evaluaciones de una institución, por ejemplo, en qué estado queda a la hora de ser, a la hora de cambiar sus autoridades. ACE, por estos días, está en la picota justamente por cuestionamientos a la deuda que está dejando, por ejemplo, también a los funcionarios que se están presupuestando. Ahora, con el tema de la deuda, ya se habló que hay que esperar a que efectivamente termine el cierre, porque hay muchos que están en proceso de pago, que se están pagando. Las autoridades anuncian que la deuda va a ser muy similar o apenitas por encima de lo que fue la deuda con la que terminó ACE en la administración anterior. Habrá que ver si eso es así. Ahora, la alarma es el tema de los presupuestados, ¿no? Nosotros habíamos, supongo que todos habrán leído un tuit, un comentario del diputado electo por el Frente Amplio, Federico Preve, que denunció bueno, varias irregularidades, pero entre ellas el ingreso de militantes, así lo define. Unas 500 personas que podrían ingresar a la función pública de forma directa, haciendo cargos de confianza, sin tener cargos de atención a pacientes. Hoy ingresan cerca de 100 personas a ser funcionarios públicos, escribió Preve. Bueno, vamos a repasar una crónica de Telemundo con declaraciones del presidente de ACE, Marcelo Sosa, y después vamos a contar con la presencia del representante de los trabajadores dentro del directorio de ACE para, bueno, tratar de equilibrar a ver de qué estamos realmente hablando, cuánto hay de relato, de color y cuánto de realidad. Por favor. El titular de ACE fue enfático en descartar que la contratación de los 481 funcionarios presupuestados sea un acto de clientelismo. Esto se enmarca dentro de lo que es la política habitual institucional del ACE. Ustedes lo pueden, si hacen un seguimiento de lo que ha sido históricamente este organismo, es así. Acá en ACE hubieron presupuestaciones de funcionarios de comisión de apoyo hasta febrero del año 2020. Es decir que por ahí. Creo que con eso contesto un poco la pregunta. Y respecto al clientelismo político, lo descarto absolutamente. Acá no se presupuesta ningún director de hospital, ningún subdirector de hospital, ningún director de red de atención primaria, que es la otra unidad ejecutora que existe en ACE y en los departamentos, ningún subdirector de ninguna red de atención primaria. Enfatizó que se cumple con la ley, ya que los funcionarios que tienen la cantidad de años y condiciones pueden ampararse en ella y pedir la contratación. Básicamente nosotros estamos, repito, cumpliendo la ley, presupuestando mayoritariamente personal asistencial en un 84%. Ese 84% del personal que será presupuestado está integrado por médicos, enfermeros y licenciados en enfermería y el resto por personal técnico de distintas áreas. Bien, repasemos la conclusión de lo que veníamos escuchando. Se insiste desde las autoridades de ACE que el 84% de esas contrataciones remiten a personal asistencial, ¿tá? Pero que además están amparados en la ley, lo que prevé la ley, nada por fuera de la ley. Nos está acompañando en este momento el licenciado Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Entre Preve y las autoridades de ACE, hay bastante distancia. Ayúdenos a ubicarnos. Bueno, sí, digamos que son antítesis una de la otra y realidades que hacen que tengamos que mirar con mucha profundidad ACE. Y paréntesis, pensé que podía estar Connie, porque me hacía recordar que en otro programa del 2020, más o menos, no en esta casa, pero un programa similar, de debate, sí, discutiendo precisamente de estas cosas y de lo que había sido una lista de ingresos, sí, a ACE, y coincidíamos bastante en lo que era la lógica de cómo intentar construir el Estado, de cómo se debe pensar la administración, sí, pública, de cuando pensamos en la construcción justamente de los trabajadores desde el lugar presupuestado, cómo realmente se debe hacer para que genere realmente un Estado sólido, que es lo que esperamos todos, porque la administración pública su gran deber es brindar servicios para la sociedad y para que el país avance. Bien. Bueno, en este sentido creo que estamos volviendo a mirar algo muy complejo, donde también hay que marcar una historia, porque tiene parte de verdades, como pasan estas cosas. ¿Las dos partes tienen parte de verdad? Exactamente. ¿Por qué? En el sentido donde
Hay una ley específica de rendición de cuentas que habilita la construcción de cargos. Más de 2.000 cargos están habilitados por parte de la última ley. ACE tuvo que hacer primero un estudio y construirlos a esos cargos, porque para poder llenarse se deben construir en la institución en primera instancia, se deben de tener los créditos presupuestales para llenar esos cargos y después avanzar en cuál es lo que se le pide a esos cargos para poder ser llenados. La primera instancia obviamente pasa por la anuencia de los trabajadores, en este caso al ser de comisión de apoyo, que es desde el sector privado donde se lo ve, porque es contratación privada que se transforma en contratación pública. Por lo tanto, el primer punto es la anuencia de ese trabajador si quiere ser presupuestado o no, porque también se ha discutido mucho y hoy hablamos también de que hay hasta una pérdida del carácter salarial en esta definición de aceptar la contratación pública en contra de la privada. Históricamente hemos escuchado a los sindicatos, usted integró sindicatos antes de estar ahora donde está, reclamando por la presupuestación. Todos querían ser presupuestados. Absolutamente. Ahora... Eso no tiene discusión. No, porque ahora pareciera que ser presupuestado es mala cosa. ¿Para qué lo pedían antes? Lo pongo en el contexto porque creo que es importante saber, porque la forma de presupuestar en este momento, para algunos trabajadores hay una pérdida. Sí, pero es una seguridad mucho mayor para el resto de su vida. Bueno, para la mirada de muchos sí, hay otros trabajadores que están muy cercanos a ya jubilarse, que no les sirve. Está bien, si está a 3 años de jubilación, es preferible terminar en el sector privado y completar todo lo que ha sido su construcción de derechos en el sector privado. Y por eso la anuencia creemos que es bien importante. Eso se hace en la unidad ejecutora, después se construye una lista que en definitiva es la que tiene que terminar en el directorio para definitivamente llegar a la presupuestación de los cargos. Bueno, cuando estamos hablando de que encontramos esta primera lista, acá empezamos con la primera situación. El miércoles fue la primera sesión de directorio después del impasse del verano. Nosotros tenemos un orden del día ya preestablecido en el que vamos a discutir. Esta lista no estaba, ingresa por fuera del orden del día, que no sería el gran problema porque se puede ingresar cosas por fuera del orden del día. Lo que sí es importante es que podamos tener el tiempo, el resto de los integrantes del directorio, para estudiarlo. En este caso, una lista de más de 480 personas, sí será importante hacer una valoración de qué personas se está planteando la presupuestación. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro habíamos tenido ya previamente, en el año pasado, una discusión importante con las diferentes organizaciones que representan a los trabajadores para saber cuál era la opinión y qué era lo que entendían que era el mejor proceso. Y este planteo era desde el lugar de la asistencia, o sea, jerarquizar quienes están en el lugar de la asistencia, y la antigüedad, cosa también bien importante porque nosotros hoy tenemos trabajadores desde la década del 2010 que al día de hoy no están presupuestados y entendemos que son los primeros, si es a razón de asistencia y necesidad de la institución, que sean los que ingresen. Entonces, al no tener esta lista, nosotros particularmente no podíamos votar ni a favor ni en contra. Pero el miércoles fue esa reunión, ¿verdad? Sí. El miércoles ingresa esta lista, sin tiempo todavía como para poder hacer ese análisis que usted plantea, muy legítimo. El mismo miércoles, el diputado electo del Frente Amplio ya salió hablando de clientelismo político. Bueno, porque se dio una conferencia de prensa de la cual nosotros no fuimos parte, donde el directorio político hace un informe de lo que había sido ese paso, porque en definitiva se lauda con esta lista, y nosotros cuando empezamos a estudiar esta lista encontramos que no todos los nombres correspondían a los parámetros que nosotros habíamos entendido que eran los fundamentales: la asistencia y la antigüedad. Más allá de que la ley genera la posibilidad que después de 18 meses se puede construir este cargo, la importancia también de visualizar la asistencia como algo fundamental para construir. Como el objetivo principal, claro. Y además, también hay que entender, porque esto es una parte que es bastante compleja de discutir, pero que habla justamente de la verdadera administración, es la construcción de las carreras de la gente. Porque muchos de los que hoy se están presupuestando, si bien el cargo es un cargo directo, no es por la función, es por lo que son. Entonces, cuando el presidente dice que no se presupuestan ningún cargo de dirección, de adjunto, la realidad es que no se puede presupuestar porque no existen los cargos. Hoy ACE no tiene un cargo formal de director, de adjunto, y por lo tanto no se presupuesta a la persona. Pero muchas de esas personas hoy están
efectivamente en un Cumpliendo- cargo cumpliendo de esos dirección, lugares. en un cargo de adjunto. Por lo tanto, se le está dejando también a la próxima administración personas De que no se confianza sabe, política, sí, no se ahí va. sabe cuál es el encare que realmente el próximo gobierno. Y por eso entendemos que si estamos en un proceso de transición, la importancia de la discusión, de saber cuáles van a ser las líneas Bien. de trabajo que se pretenden, porque dejar personas que si bien no las dejan presupuestadas en un cargo de director, porque eso no lo Pueden- tiene la administración, pero en estos meses van a seguir ejecutando un lugar y desde su derecho a estar presupuestados, cuando en realidad ingresan a la función a través de una cuota política. ¿Difiere en algún punto en la historia repetida, cada vez que hay una transición de gobierno, que se terminan presupuestando siempre sobre el pucho? En las intendencias ha pasado N veces. ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿El servicio? Bueno, el servicio, no, y el hecho concreto, si yo tengo una persona que fue contratada para una función específica de gestión y por lo tanto se le pedía por sobre todas las cosas el tema de la confianza, del carácter político, porque, insisto, estos cargos no están construidos desde la mirada de una estructura administrativa donde se concursa. Porque cuando alguien concursa un cargo, ya lo concursa con idoneidad, y es lo que planteábamos, y muchas veces hasta acá se ha discutido, el tema de los concursos para las direcciones de hospitales, donde era fundamental marcar la idoneidad. Bueno, si llegamos a ese plano, no hay necesidad de valorar absolutamente nada político, porque no existe. Existió un concurso, la persona entró y su color político será el que tenga como ciudadano y está perfecto. Pero cuando alguien ingresa a la función pública, que ha sido no por un llamado, porque un director, un adjunto, no entra por un llamado, entra específicamente por idoneidad, tal vez, y lo pongo en el tal vez porque puede o no, pero sí por la confianza política. Entonces, si esa persona ingresó por comisión de apoyo para ocupar un espacio de confianza política, que es correcto, los gobiernos tienen el derecho a hacerlo, cada una de esas personas también tiene que decir, bueno, hoy culmina el proceso político y este día me tengo que ir y vendrá otro a cumplir esta función. El día que esa función sea presupuestada y en la estructura administrativa, concursaré si me sirve y tal vez gano. Pero si me gano ese cargo, después será mío realmente por la línea de construcción administrativa que corresponde y no por haber llegado en un plano de la confianza política. ¿Panelistas, Pablo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Con qué parte? A ver, No, con lo que dijeron acaba de decir en muchas cuanto a la cosas. necesidad de los cargos y demás, pero aparte respetar la carrera del funcionario y demás, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que esto es un hecho que se viene arrastrando de administración en administración. Yo sacaría ACE y pondría en general lo que es el Estado en general. El Estado en general, claro. Porque, si vamos para atrás, desde el 2005 al 2020 existen unos 71.000 funcionarios públicos más que crearon los tres gobiernos del Frente Amplio. No son todos presupuestados, hay algunos son presupuestados, otros que son contratados, pero se crearon. La población aumentó en ese porcentaje. El 18% de las personas activas en este país, que son 1.700.000, trabajan en el Estado, en algún tipo de función, trabajan para el Estado. Entonces, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si es necesario tanto funcionario, o si están mal distribuidos, o cómo podemos hacer para que verdaderamente el ingreso de los funcionarios sea en función de la tarea que tiene que cumplir al servicio de la sociedad y no en función a determinados intereses políticos que son de determinada administración. Porque la realidad es que el crecimiento, el último informe de la Oficina del Servicio Civil, indica que en este gobierno se eliminaron 2.900 cargos. ¿Está bien? Ahora bien, digo que lo hemos discutido aparte, acá y demás. Ahora, ¿era necesario eliminar esos 2.900 cargos? Si yo vengo con el argumento de que se crearon 71.000 cargos, capaz que de repente sí. Ahora, tenemos el problema también de que capaz que se eliminaron en determinados lugares que no deberían de haberse eliminado. Y ahora ingresan 480 funcionarios que de pronto capaz que no tenían que ingresar 400, sino 200, no lo sé. Capaz que los 71.000 funcionarios que ingresaron eran necesarios, yo no lo sé. Pero lo que pasa es que da suspicacia también, ¿no? Porque también, que yo recuerdo que esta discusión se dio con unos funcionarios que se presupuestaron allá en noviembre también, que eran de la dirección del MIDES, y fueron presupuestados también eso, en enero, no me acuerdo de la cantidad que fueron, que también lo discutimos eso. Entonces, a lo que voy. Debemos de buscar una regulación que no importa el color de la administración que esté, a los efectos de que los que ingresen verdaderamente sean necesarios para el Estado.
y no queden atornillados en un cargo de los cuales después esa función no existe o hay una sobrepoblación de determinados funcionarios. Creo que ese es el sentir de todos los uruguayos. Y entiendo, por supuesto, a los gremios, está clarísimo. Porque si vos me decís que hay un funcionario que hace 10 años que está contratado y que cumple una tarea determinada, no tiene ningún informe de mala conducta, etcétera, etcétera, es lógico que sea presupuestado, que se le dé la chance de, por lo menos. Pero lo que vemos es que administración, siempre terminamos discutiendo lo mismo. Che, presupuestaron tantos funcionarios antes de irse, bajaron el decretazo. Todas las administraciones pasa exactamente lo mismo. Porque además cuando viene la administración entrante anuncia la incorporación de nuevos funcionarios, siempre en pos de, bueno, poder mejorar un servicio o poder mejorar lo que se le está ofreciendo al ciudadano. Capaz que sí, y capaz que son, a ver, yo no estoy diciendo que no sean necesarios, quizás sí, quizás el aumento de funcionarios Van a entrar 2.000 en 15 años más, de por ejemplo, 71.000 personas, Interior. quizás era necesaria. Sí, es que de hecho lo hemos estudiado en facultad, tema bastante. El tema es... La enorme mayoría son policía, personal de salud, personal de docentes, educación, maestros. docentes. Digo, también Pero hay que una pensar... regulación. No, pero vamos a lo macro. Primero que vos planteas un tema, tiraste un tema que es grande arriba de la mesa, que es el tamaño del Estado, la cantidad de funcionarios públicos por el nivel de población. A ver, los países en el mundo que tienen mejores niveles de desarrollo, mejores niveles de vida, que tienen mejores servicios públicos, son países con estados grandes, donde mucha gente trabaja en el Estado. Eso es así. Por lo tanto, no es un indicador ni de algo bueno ni de algo malo tener un Estado con mucha gente. El tema es la idoneidad, que vos tengas esos funcionarios, la calidad de las políticas públicas, etc. Eso es un tema. De los 70.000... Déjame hacer un paréntesis. Dale. Acá a nivel de América del Sur estamos por debajo de Venezuela y Argentina en funcionarios públicos per cápita. Estamos hablando de dos países que ya sabemos cómo son los ingresos, ¿no? Sí, Uruguay también, digo, seamos, como somos muy críticos con nuestro sistema político, Uruguay ha mejorado en alguna medida en las últimas décadas respecto al ingreso. Yo lo que voy es, el ingreso al Estado en Uruguay, sobre todo en la administración central, ha mejorado en cuanto a los llamados, los concursos. El problema después muchas veces es las oportunidades que tienen esos funcionarios de hacer carrera dentro de los organismos donde los concursos internos y muchas veces las posiciones de decisión terminan siendo encargaturas, terminan siendo designaciones políticas a la interna de los organismos. Ese es un problema. También lo señalaba muy bien Pablo de que hay que hacer la diferencia muy clara entre el funcionario que ejerce funciones, que da servicio y que sí, que puede estar en un lugar durante X periodo de tiempo y eso le da la oportunidad de acceder a una presupuestación, y todos aquellos que está clarísimo que son designaciones políticas, lo cual no tiene nada de malo, está bien. El Estado tiene que ser conducido por el gobierno y el gobierno para conducir el Estado necesita gente, personal que con suerte tendrá idoneidad técnica. El tema es cuando terminas presupuestando esos cargos. Esos son los que no pueden. O sea, eso es una cosa que decís... A ver, está claro, más allá que lo que están diciendo desde hace, no, el 84% de los que vamos a presupuestar son personas de servicio. Bueno, está, pero a mí no me sirve eso. El 16% que estás dejando fuera tampoco, no tiene pie ni cabeza. Mauro, pero pará, vamos por parte. Si tenemos tanta cantidad de funcionarios públicos en general, vos decís que los estados que funcionan mejor son los que tienen muchos funcionarios públicos, pero pará, hay que ver qué tipo de estado. Acá en Uruguay, digo, vamos lenta y paulatinamente caminando a lo que decía Pinchinati. Seamos la oficina pública de América. No, pero no, pero pará. Pero está diciendo que fácticamente no es así. Para dejar a terminar. Déjame. Entonces, si yo tengo comisión de apoyo y esas personas entraron en el contrato de comisión de apoyo, saben que es un contrato a término. De derecho privado. Revisable, etcétera, etcétera. Entonces, vos, antes de irte, no podés decir, bueno, señores, yo antes de irme les dejo asegurado su puesto, porque no corresponde. Me parece a mí que lo que habría que revisar es remover esa posibilidad de regularizar presupuestando gente que entró con contratos a término para darle la estabilidad al funcionario público. Porque si no, el Estado sigue creciendo. Depende de cómo hayan entrado. Si concursaron... No, pero a ver, Mauro, escuchame una cosa. Si yo me estoy yendo y yo elegí X cantidad de funcionarios en comisión de apoyo por idoneidad, por confianza política, por lo que sea, que el que venga revise, bueno, de estos 500, hay 200 que realmente tienen idoneidad técnica y se lo merecen, bueno, que entren. Y estos otros que entraron por confianza política, señores... Bueno, pero sí, estoy de acuerdo contigo, lógico. Entonces, es eso lo que hay que remover, porque si no, el Estado uruguayo se va convirtiendo en un leviatán que después no lo podemos sostener. Entonces, después hablamos de la consolidación fiscal. No, es imposible. Sí. Es imposible. La única forma va a ser, sácate, impuestos para mantener estos ingresos en masa. Pero hay que separarlos, tanto entre la gente que es personal concursado y los que son permítame que hable Jorge, por favor, si no, no va a dar el tiempo. Jorge. No, a ver, el problema de acá, Y ya voy con que el nos invitado. plantea Pablo, es
ahí hay gente que ya estaba trabajando en el Estado, algunos en el 2010, como decía Álvaro. O sea, era gente necesaria en el Estado, que estaban contratados con una empresa, yo no sé cómo estarían contratados con un contrato. Comisión de apoyo. Sí. ¿Cómo? Comisión de apoyo, perfecto. Ellos estaban, ya estaban esta gente que estaba trabajando, ya que eran necesarias, y no sé si eran cocineros, limpiadores, no sé qué sería, pero estaban contratados. Se decide presupuestarlos y con determinadas... Eso pasa en todos los lugares públicos. Con criterios Vos le mirás el contrato y decís, che, lo que pasa es que lo suspendimos 3 veces porque faltaba, no sé qué, para afuera. Pero el resto que anda bien, lo presupuestás porque, bueno, porque ya los tenés en tu cuenta. Capaz que hasta ahora era más caro que el presupuestado, por lo que vos no decís, porque vos decís, a algunos no les sirve entrar al Estado porque se van a jubilar. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Un detalle. Pero en ese aspecto uno dice, bueno, presupuestados o no presupuestados ya están en la cuenta del Estado. Ya están. Y hace tiempo que están, por lo tanto se precisaban, porque vos lo podés haber cortado. Si no te renuevo mal contrato, porque la cocina ahora son con inteligencia artificial. El gasto ya lo tenés previsto. Ya estaba gastado. ¿no? Derecho a Bueno, hacer carrera. es cierto que el Estado... ahora, si vos haces esa lista y en esa lista mirás y decís, che, no está con los criterios que habíamos arreglado. Claro. Entonces ahí sí cuando se abre suspicacia. Claro. Ese es el problema que hay. Obvio. Los criterios que arreglamos son el que venía, ese está presupuestado, el que no venía, no, ese perdió. Bueno. Y la función que cumple. Entonces, pero la función ya está, porque están, No, pero si son venían cargos de de antes. confianza, no. Entonces, Claro. pero está bien, pero te quiero decir, dentro de los cargos de servicio... Sí. Sí. Después el Estado es otro tema. Yo dudo que alguien sepa en este país con cuántos funcionarios trabaja el Estado. Sí sé que, como dice Mauro, los ingresos, el de la nómina del Estado, creo que aquel me puede corregir. 312.878 vínculos. Pero hay mucho, toda la gente que ingresó al Estado ingresó en seguridad, o sea, el Ministerio del Interior, ingresó en la enseñanza y ingresó en la salud. Eso se sabe. Son los lugares donde realmente entró gente. En los demás lugares, te puedo decir porque conozco alguna cosa, en realidad se restringió la entrada de gente fuertemente. Sí, se fueron cerrando vacantes. ¿En la administración central? En la administración, en las empresas públicas, por ejemplo, ha bajado la plantilla fuertemente. 2.556. Entonces, lo que te quiero decir... Perdón, ¿qué es ese número? Pero, Los que se han reducido. pero a ver, y también se da este caso como plantean ellos, que te está yendo el presupuesto. Pero también te acordás que al de Antel, que cuando entró, no me acuerdo cómo se llamaba, el que agarró el presidente de Antel, que presupuestó como 180 de golpe, que estaban bien presupuestados. Claro, sí. Porque después lo presupuestaron a todos. Pero el que pagó fue él, con su cargo. Tuvo que renunciar, porque como recién no entró al gobierno, veníamos con la pandemia casi ahí, qué sé yo, qué sé cuánto, presupuestó 180. O sea, era gente que ya estaba en la nómina, ya estaban pagándoles. Le siguieron pagando después, nada más que no estaba presupuestado. Entonces, todo esto se genera, da para muchas suspicacias. Ahora, yo siempre te puedo asegurar, ¿no? Ojalá un día se sepa con cuánta gente precisa el Estado para trabajar. Eso sería... Y eso sería bárbaro. Esa es la gran pregunta. Para eso estoy. No lo he logrado saber nunca. Tenemos que hacer una breve pausa, Cabrera, pero ¿sabemos cuánta gente precisa? ¿Es sí o no? ¿Sabemos cuánta gente precisa el Estado para trabajar o ni nos hacemos la pregunta? No, es que justamente es una pregunta que la respuesta en sí misma está atada a otra gran situación. Es que como el Estado está atado al gobierno, hay que ver qué es lo que quiere el gobierno para desarrollar, para saber qué Estado es el que si necesita. Es suficiente o no. Nosotros acá estamos hablando, tenemos una reforma de la salud. Obviamente que tiene que ser muy fuerte y con los funcionarios que tenemos... La pandemia ni la mencionamos, pero remite también al análisis de Pero los por eso, presupuestados, entonces, de la deuda. Discutir Estado globalmente creo que da para demasiado. Discutirlo desde la lógica y en particular de lo que nos sucede en ACE, creo que es a veces más entendible y creo que estamos todos de acuerdo en el fondo de que este tipo de cosas no deben de pasar. ¿Por qué? Porque hay que revisar permanentemente qué institución queremos para que brinde los mejores servicios a la gente. Hacemos una pausa, Cabrera, ¿se puede quedar, verdad? Sí. Ya venimos. Quieres confundir